Hola a todos, jóvenes. Arquitecto Elmer Flores, muy buenos días. Buenos días, Arqui, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por recibirnos. Platícanos, por favor, ¿en dónde nos encontramos, arquitecto? Bueno, esta casa está emplazada en Torno Largo, en el municipio de Centro, cerca de la ciudad de Villahermosa, una de las zonas pues conurbadas de la ciudad de Villahermosa. Estamos prácticamente a 6 kilómetros de la ciudad y pues estamos emplazados aquí en la localidad de Torno Largo, Centro, el estado de Tabasco. Bienvenidos a Tabasco, jóvenes. Vean qué belleza, cuánto verde. Aquí llueve seguido, ¿verdad, arquitecto? Sí, constantemente. Sobre todo ahorita que es en octubre empiezan las lluvias bastante fuertes. Octubre, noviembre, va a ir bastante lluvia. Excelente. Cuéntanos un poco la historia del proyecto, cómo surge la necesidad, qué dimensiones tiene el terreno. Bueno, este proyecto está emplazado, de frente tenemos 16 de ancho y de profundidad 20 metros. Solo que hay una demasía de 3 metros, de 3,50 casi que hay aquí, pero no se puede tocar porque en un momento se amplían la carretera, prácticamente está la banqueta y de ahí los 3 metros que se ampliaría la carretera. Nosotros construimos prácticamente al límite, esa barda de bloque aparente es el límite del terreno. Ahora sí que ante escritura. Ya de aquí esto es demasía, por eso no lo tocamos, no se ocupó. Y este proyecto se fue desarrollando pues en diferentes etapas. Primero se hizo los volúmenes de abajo, los volúmenes de planta baja, y ya posteriormente, 2 años después, se hace la ampliación de la zona del área de arriba. Qué Por la interesante. necesidad de los clientes. ¿Y por qué fue por etapas? ¿Por temas de presupuesto? Por temas de presupuesto. ¿Cómo llegan a ustedes? Porque hablamos mucho de que tenemos que acercarnos a los clientes que tampoco tienen el presupuesto completo para construir, pero que requieren diseño, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cómo fue ese acercamiento? Pues aquí el proyecto al principio se planteó solamente la planta baja porque en ese entonces pues solo la familia tenía pensado en un matrimonio joven y solo tenía pues un bebé. Posteriormente va creciendo la familia y ya se hace la adecuación de la necesidad prácticamente de tener otro volumen en la parte de arriba y otra recámara. Y por el lugar también, ahora sí que por estar ubicado en una avenida principal, pues lo que se buscaba era mirar hacia adentro, que la casa tuviera el mínimo, pues llamar la atención dentro de la parte del exterior, sino todo mirar hacia el patio central que tiene la vivienda. Qué interesante. Y cuéntanos la decisión de estos bloques aparentes. ¿Se ven muy bien? Originalmente en tema de acabados, ese que tenemos de blanco lo habíamos propuesto que todo sea de un material que se llama COP, que es como un cemento aparente, pulido. De hecho, el cubo de arriba del tinaco, ese tiene ese acabado pues rústico, por así decirlo. Sin embargo, pues ya por cuestión de estética, utilidad y por decir que como va envejeciendo el material, ya se plantea pintar esta barda completamente blanca. Pero este elemento, para no hacerlo todo blanco, fue que se decidió poner así de bloque aparente. Prácticamente tiene unos colados de varilla para que pues resista la barda y el portón que es prácticamente el acceso del vehículo. Esta casa tiene 2 accesos, este principal vehicular y hay otro por la parte de atrás. Es una esquina. Es una esquina, exactamente, está prácticamente en esquina la casa. Excelente. ¿Y este árbol ya estaba? Este arbolito no, por la obra, cuando estaban los muchachos aquí trabajando, pues donde comían crecieron 2 arbolitos, este que es de naranja agria, que de hecho lo usan en la casa para hacer refresco de naranja agria, y otro atrás que es de guanábana. Los 2 se dieron solitos. ¿Y cuántos años tiene el árbol entonces? Este arbolito tiene pues aproximadamente de 2018 empezaron aquí a trabajar. 6 años. Ya tiene 6 años. De hecho están prácticamente tiernitos, no son tan grandes. Pero tienen 6 años ya. Claro, y son 2. Son 2 que crecieron pegaditos. Me gustó mucho esa combinación del bloque aparente. Creo que tenemos que usarlos cada vez más. Y te ahorras, ¿verdad? Te ahorras el aplanado, la pintura. Pellado. Y el mantenimiento. Es correcto. Y lo sigues trabajando por acá, joven. Sí, aquí se propuso. La visual era este primer cubo, prácticamente es el cubo social. Aquí tenemos la sala, el comedor, la cocina.
y pegado a la cocina lo que es el área de servicio. Pero para no ver, ahora sí que entrar y ver completamente la ventana de cristal que hay detrás, por eso se propuso la celosía de bloc, para que no tuviera como que esa vista completa hacia el interior de la casa y hacer como este recibidor al exterior, no tanto cerrado, sino queda, ahí digo, tienen planeado poner una puerta, no se ha colocado todavía, pero ya está como en proceso a esa zona de servicio. Es Y una aquí zona queda. de lavado. Es una zona de lavado. Hay una ¿Y qué lavadora. orientación tiene? ¿Qué orientación tiene esta fachada? Esta fachada es noreste, esta zona de aquí, lo que es la principal. Y de ahí ya se va abriendo al sureste como que está atravesada. Hacia esta zona es la parte que está ubicada el emplazamiento. Como tal aquí el sol de la tarde, aquí lo recibimos en la parte de atrás como inclinado hacia esta zona. Más que por asoleamiento, esta se utilizó por la visual. Por la visual. Por la visual. Y el gesto de que no está completamente a 90 grados. Para romper la monotonía de no hacerlo recto. Inclusive por eso dejamos como estos cambios de niveles para parecer, esto tiene una tira LED abajo, parecerá que el volumen está flotando. Que flota. Que flota, o sea que no está completamente pegado a piso. Interesante. Y de este lado, pues las cocheras De este lado es todo lo que es el parte del garage y ya lo que es la segunda etapa de la casa, que ellos justamente lo que querían era que no fuera una casa tradicional en la que pasa sala, comedor, cocina, está el área de dormitorios, sino como un tipo hotel, que fuera a entrar a la habitación 1, que es el módulo morado que se ve allá, y ya luego la nueva que queda aquí en esta zona de arriba, o sea, está abierta la casa. Excelente, claro, como un hotel. Exactamente. Interesante el contraste con los colores. Me gustó el detalle del pistón, ¿verdad? Del sistema de apertura del motor. Sí, el motor hidráulico del portón. Fíjense, ya no necesitas colarle ninguna trave, no, ¿verdad? Ya no. Queda más limpio. Son los dos motores y aquí les vamos a hacer un súper comercial a nuestros amigos de Meric. Está bueno. Sí, ¿Qué tal han funcionado? Pues tienen 2 años y como comentabas, aquí llueve demasiado y la verdad que nunca han fallado. Hasta ahorita no. Y es inoxidable. Sí, es inoxidable. Excelente. Y este es Ese es el cerebro. El cerebro. Ese es el cerebro. Oh, está increíble. ¿Y qué tipo de reforzamiento le das a estos muros por el peso? Aquí, por ejemplo, se fue colando estos dos es concreto. Aquí quedó uno vacío, luego hay concreto, uno vacío, uno concreto, con varilla de media. De hecho, trae 2 alvéolos y uno va con concreto y varilla. Es correcto. De hecho, aquí, en la parte de arriba, algunos ya por la hora no se cortaron. Ahí se ve algunos espacios de varilla que quedaron por si la barda se quiera continuar. De hecho, la idea era no hacerla tan grande, este elemento, para que no fuera a la misma par que el principal, sino que tuviera ese juego de niveles, ese juego de volumen. ¿La viga qué tipo de estructura es? Esa es una viga IPR. Tiene 35 centímetros de peralte y es el único elemento de acero que tiene la casa. Todo el sistema constructivo es vigueta y bovedilla. Vigueta y bovedilla. Y en el interior, pues ahorita que entremos, todo es aparente. No tiene plafón repellado. Solamente esta zona, ¿por qué? Porque aquí hay a veces, hay temporadas que salen los alacranes. Entonces, para que no se guardara, por eso esta fue la única zona exterior en la que se dejó el acabado, pues. ¿Y en el interior no salen los alacranes? Pues no nos ha tocado en el tiempo que están aquí de ver que aniden en la parte de... Me imagino que se fumiga constantemente. Sí, aquí normalmente cada 4 meses se está fumigando. Buenísimo, pues vamos a conocerla. Ya quiero saber el costo, porque un sistema constructivo aparente ayuda a reducir el costo, ¿verdad? Sí, es correcto. Aquí prácticamente a como se fue colocando en tema de hecho, cuando la obra tratamos de que con la gente ser lo más cuidadoso, porque a veces pues ellos ponían y ya rompían una y la dejaban rota. Entonces, tratar de elegir la pieza que se ocupara para que se vea lo más estético posible para no tener que plafonear. Ahora sí que eso desde que se inició, desde que se hizo el render prácticamente, lo modelamos de esta manera para hacerlo 100% aparente y de igual forma el piso. Los pisos son completamente pulidos. O sea, no se utilizó acabado ni en plafón ni en el tema del piso. Los muros sí, los muros son empastados. Tiene una pasta fina y está pintado de blanco. ¿Se puede saber aproximadamente cuál fue el costo por metro cuadrado de construcción?
El aproximado de la primera etapa, que son estos 2 volúmenes, estamos hablando casi de 13,800 el metro cuadrado. El metro cuadrado. El ¿Eso, metro ¿Eso cuadrado. qué incluye? Eso incluye prácticamente todo lo que es piso, pintura, ventanas, carpintería, prácticamente todo completamente terminado. ¿Incluye ya también honorarios de los arquitectos, seguro social, impuestos? Correcto, sí, incluye ya todo prácticamente en fecha de 2019, que fue cuando se realizó esta, porque nos dimos cuenta, o sea, ya elaborando solamente el de arriba, el módulo de arriba, que ya tiene otro tipo de acabados, que tiene otro tipo de terminología, prácticamente el metro cuadrado de arriba anduvo casi en 16,000 pesos. O sea, sí, un 30%, sí. 20%, para que se apuren, ¿verdad? Porque Sí. esto no para de subir. Espero que así suban los sueldos, jóvenes. Las barras, por ejemplo, de esta zona son del elemento que está hecho el tinaco de arriba, es de COP. El COP lo fabrican en Mérida, pero hay una tienda que lo vende aquí. Se repella y posteriormente ya se pule es como un empastado, pero de cemento. Excelente. Obviamente, con el paso del tiempo y el uso, al ser un material muy fino, pues se va desgastando. Y aquí la madera, por ejemplo, todas las puertas son de Macuilí, son de la región. Y aquí igual esto es triplay de Macuilí. Son Pero resiste muy bien, ¿verdad? Sí, prácticamente esto resiste a la humedad. No es MDP, no es MDF, o sea, es madera. Excelente. Oye, qué bien queda el sistema de la vigueta y la bovedilla. Pero aquí es vigueta de concreto. Sí, es de concreto. Es de concreto y la bovedilla también es como un block, pero adaptado al tamaño de la bovedilla. Tenemos 2,70 de altura. Ok. Este módulo prácticamente tiene de largo 7,50 tenemos aquí de largo. O sea, realmente por el tamaño y el presupuesto que se tenía, pues no se hizo tan amplia, se hizo cómoda para el usuario, pues en ese momento por el presupuesto que se tenía. Excelente. Y aquí ya podemos ver cómo funciona la celosía. ¿Qué espacio le das entre el ventanal y la celosía? Como es en diagonal, la parte más amplia tiene 45 centímetros y acá va cerrando hasta un espacio de 20 centímetros. O sea, se dejó lo mínimo para que una persona pueda pasar por lo menos a limpiar el vidrio, porque si no, pues no iba a tener acceso. Prácticamente este fue otro reto que tuvimos en el proyecto, que era hacer simular que la ventana pareciera de aluminio, pero en realidad es de herrería. Ok. Parecen, o sea, como si fueran de modelo de aluminio, más que aquí, porque aquí la protección es el block, pero del otro lado se soldó para que no tuviera esa típica herrería por la parte de afuera. Pero en realidad son de herrería, o sea, los marcos y todo fueron realizados de herrería, Todo de para herrería. hacerlo un poquito más seguro. ¿Y los mosquiteros no son necesarios acá? En este caso, por petición, no se colocaron los mosquiteros, porque aquí estamos infectados de mosquitos en toda Villahermosa, pero aquí lo que no querían era poner el mosquitero. que realmente, pues cuando están aquí, pues normalmente prenden aquí en Tabasco El el aire clima. acondicionado. Y ya ni abren las ventanas, ¿verdad? Pues sí, sí se abren, pero realmente muy, Muy muy poco. poco. O sea, en horarios que no hay tanto. Ahorita todavía no hay tanto mosco, empieza ya el mosquito como a las 6 de la tarde, Claro. o muy temprano. Qué interesante, ya entendí cómo separaste las piezas, ¿verdad? Es correcto. Aquí es el módulo social, hay como un módulo intermedio. Este es un baño, prácticamente el baño de visitas, pero es un baño completo. Y aquí originalmente aquí queríamos colocar un árbol. Pero cuando llueve mucho y cuando hay mucho viento, aquí los árboles se mueven bastante. Ok. Entonces decidimos poner como una terraza abierta, que cuando hay alguna reunión, pues yo abro esta ventana corrediza y ya se puede ligar pues un evento con la familia y todo, tener como esa apertura que quedara completamente abierto la zona de acá. Y como tenemos pues vegetación en otro lado, ya fue que no se colocó el tema del árbol ahí en medio. Bueno, y se aprovecha bien para este área de comedor. Correcto. Sí, sí, se aprovecha. Y aquí de todos modos sí techamos, porque obviamente por el azote que tiene el agua, pues ya para que no le azotara completamente directa a la ventana, ese techo estaba planificado ya para utilizar en esta terraza exterior. Ay, está techado, está cubierto con vidrio, Con ¿qué es? vidrio, sí, es un vidrio filtrasol. Ay, Y es una además estructura filtración. de herrería.
¿Cómo ayuda el Filtrasol, verdad? Sí, reduce, bueno, aquí en Tabasco reduce un poco, pero por ejemplo, ahorita está agradable, pero 3 de la tarde sí se siente Se siente más un fuerte. poco más caluroso. ¿Qué digo? Se puede cerrar más esas celosías, ¿no? Esos Es correcto. elementos. Ajá. Sí, se podría hacer más pegado para, ahora sí que proteger un poquito más del tema del asoleamiento. Reducir. Ok. Entonces aquí es el medio Ese baño. es un medio baño, sí. No, un baño completo. Ah, Es un baño baño completo. completo. Que se deja también como baño de visitas. Es un baño completo prácticamente. Todo eso está un baño completo. Ok. Esto es el mismo. Es el mismo acabado que tienen las barras. Oye, está bonito aquí también. Es el mismo acabado que tiene la barra. Ah, igual, por ejemplo, todavía le falta la división de cristal templado que lo tenemos en el otro baño, ahorita lo vas a ver. Pero ahí pues está ahora sí que en proceso todavía de poder colocar el templado de la división de la regadera. De acuerdo. Y aquí pues por petición también, un espacio importante para los usuarios de la casa pues era tener un altar. Por eso se dejó en el corazón de la casa prácticamente. En esta zona principal pues tener el altar. Jesús en ti confío. Ya que aquí prácticamente es igual el aparente, el aparente de los laterales y la piedra galarza blanca, que esa sí es piedra natural, para no poner ya, para hacer como un contraste y no romper con la materialidad que venimos trayendo. Los pisos, este es un piso de cemento pulido, pero el acabado es cribado. Se utilizó una malla criba más grande para no hacer la típica pequeñita que normalmente se utiliza. Se puso un poquito más grande. Este lo tenemos en la entrada y también en ese corredor. Ese corredorcito que esta ya es la primera habitación. Muy bien. Primera habitación. ¿Estas puertas de qué madera son? Macuilí. También es macuilí. Sí, también es macuilí. Que es como Son de si macuilí. fuera el rosa morada, ¿no? Que tira Parecido. Ajá. Ándale, parecido. Correcto. Ese. Sí, aquí en Tabasco, los dos tradicionales son el macuilí y el guayacán. Uno Ah, con rosa amarilla y la otra con rosa con rojita, roja. rosita. Excelente. Son esos dos. Y Se siente esta muy fue la, fresco. la- la primera habitación que usó la familia. Igual pisos pulidos, el mismo sistema arriba en la losa y los muros, pues eso sí, empastados. ¿Qué dimensiones tiene la habitación? Aquí aproximadamente tenemos 4 metros por 4,50. Obviamente aquí tiene su módulo del closet y del otro lado un espacio de trabajo que está hacia la otra zona. Aquí queda el ventanal que anteriormente veía completamente el jardín, pero ahora pues ya contrasta con la habitación que se puso a futuro, pero seguimos teniendo área verde. A veces hay unos caballos ahí que tiene el vecino, pero hoy no los sacaron. Estaría muy bien. Pero ahí en esa parte está el... Y aquí queda una zona que pues está pensada como un estudio, como entre estudio, una mini alcoba, y tiene esa mata de papaya que igual sin que nadie la sembrara ahí creció. ¿A Y poco? pues ya nos agradó y la dejamos ahí porque pues sí, no ha dado ninguna papaya, pero frondea bastante en la parte de arriba, o sea, se ve agradable el verde que tira con el juego de la luz. Sí, está muy Por eso bonito. la decidimos dejar. ¿Qué ancho le diste a este patio? Este espacio tiene 2,50. Este espacio de aquí, 2 metros, perdón, 2 metros. Aquí tenemos 2 metros. Justamente entra una camita individual chiquita. Entra en esta zona. Ah, es para una cama aquí. Es para Ok. una cama o para un estudio. ¿Y qué ancho tiene el patio? Este patio tiene 60 60. centímetros. Ok. De hecho, aquí esto se maneja tanto en la habitación secundaria, que es esta, como en la principal. Igual allá arriba, hacia la fachada principal, que es casi completamente ciega, repetimos este mismo elemento, que tiene 60 centímetros igual a todo lo largo para generar ventilación e iluminación natural en esta zona y no depender solo de esta ventana. Ventilación cruzada, muy bien. Exactamente. Y pues este es Puertas de el piso a piso. baño principal de esta recámara, que igual es todo. Aquí se utilizaron dos, que en ese momento en obra teníamos y quisimos hacer el experimento de utilizar el cemento pulido que está en el área de regadera, cemento pulido que es prácticamente 100% cemento, y el COP. Por eso se ve el cambio en la tonalidad de gris, Ajá. que ese es el COP, y del otro lado lo que es tradicionalmente el cemento ya pulido. ¿Y qué ventajas y desventajas le ves a ambos productos? Por ejemplo, en el caso del COP, lo único es que con el paso del tiempo parece que va agarrando como unas manchitas blancas, que todavía son más notorias en el otro baño.
El otro Sí, año se ve un poquito más la ventaja que tiene sobre el cemento, que esas manchas no le salen al cemento, es que obviamente es un poco más fino, es un poco más liso. No claro. se cristaliza cuando se le tira agua. A diferencia del pulido, que si tiramos el agua o trapeo, pareciera que está como cristalizado. Ok, Esa es como una ventaja y desventaja que tiene cada uno. excelente. ¿Y cuál le recomendarías más a las personas? Pues para piso, el COPSI no No funciona porque ese funciona. sería solamente para un acabado donde no hay tanto contacto o tanto peso al pasar de tráfico ligero. Ya en el piso yo creo que sí es mejor el cemento pulido. Realmente se vuelve El loco. cemento pulido. Digo, obviamente dependiendo del presupuesto que se vaya teniendo. Ahorita vamos a ver el contraste arriba porque arriba sí ya manejamos otros acabados en el piso. Excelente. Porque ya había otro presupuesto. Es que así es, ¿verdad? Uno va mejorando, vas Es correcto. creciendo y le puedes echar un poquito más Sí, es correcto, es correcto. de presupuesto. Muy bien. No, qué diferencia, ¿verdad? Las áreas con aires acondicionados. Qué belleza. Muy bien. ¿Y cuántos años pasan después de que terminas esta primera etapa? Casi 4 años. Ok. 3 años y medio, casi los 4. Ya posteriormente, anteriormente aquí estaba la cochera, pero quedaba completamente abierta. El módulo terminaba hasta aquí. Nada de eso existía, a excepción de la barda de block. Aquí quedaba prácticamente abierto todo este lateral con el vecino, así como está en esa zona. Quedaba abierto, ¿no? Ahora sí que como hay mucha confianza entre los vecinos, no tenemos ahora la típica barda que tenemos en los fraccionamientos, ¿no? Aquí no. Entonces de repente se viene el caballo. Sí, de hecho, 2 veces se ha metido el caballo, se cruza y se mete. Y ha Entonces ya le quedado has de aquí comer. prácticamente Se le genera esta terraza. a esa mini terraza que aquí, ya cuando hay temporada que no hay tanto sol, colgamos una hamaca de poste a poste y ya usa la hamaca ahí el usuario. Qué bonito quedó el color. Sí, ese color nos agradó mucho igual. Tiene un ligero satinado la pintura, Sí, ¿verdad? normalmente aquí, bueno, lo ideal, yo siempre le recomiendo a los clientes es utilizar en este tipo de climas la pintura satinada, porque hace que resbale la humedad. En cambio, una mate es muy factible que se bata mucho más rápido. Ok, ese es un buen dato, Que aquí jóvenes, en ¿eh? Villahermosa que hay demasiada humedad. Tiene que ser entonces satinada. Es correcto. Muy bien. No, pues la cochera quedó muy amplia, muy Sí, alta, ¿verdad? Que tenemos casi 4 metros de aquí altura. tenemos 350 de altura. 350, está muy 350 de bien. altura libre. Qué bonito queda este bloque, ¿eh? Sí, Creo que queda bastante, bastante bien. Dan ganas de verlo más. Muy sí. bien. Tú dinos entonces, Pues si gusta podemos adelante, te subir. seguimos. Y aquí se generó igual pues, esta escalinata porque queda prácticamente independiente, ¿no? Para no poner igual ningún barandal de cristal y de herrería, se utilizó pues igual de block. Aquí se utilizó un block de 10 para no engrosar tanto los muros. La casa como tal está construida con block de 15, el espesor es de 15, Ok, por cálculo estructural igual que nos apoya el ingeniero que nos apoya, pero en este caso para no meterle más peso a la escalera, se utilizó block de 10, solo para esta zona de subida. Y así como está en la parte de los accesos, la parte de la escalera igual es malla criba el acabado, semipulido con malla criba. ¿y esa malla criba la colocas después del colado o cómo es? Por ejemplo, se tira el concreto Ujú. y una vez que se tira el concreto y ya se va tirando el polvo para pulir, en la última etapa se hace el molde de la malla y se pega, como si fuera un molde de pan prácticamente. Ajá, Se pega el cribado y se quita. ok. Por eso es que se ve como las imperfecciones. Si te fijas, aquí está un poquito más recto, aquí va un poquito más curviado, Ujú. porque a final de cuentas es a como venga la mano de obra colocando el molde, Ya, se hace prácticamente al momento. ok. Y ya este es como el acceso de la escalera, que prácticamente igual queda abierto. Aquí tenemos una ventana que sobre todo se puso por el azote del agua, pero pues prácticamente es Está una abierto. escalera abierta completamente. Y seguimos repitiendo lo que es el tema de la villeta en la losa. Aquí sí no tenemos un empastado. Aquí como es exterior, quedó solamente repellado normal. No, Ok. no tenemos pasta fina, que sí la tenemos aquí
en la habitación principal, que esta fue ya pues ya la habitación más amplia, ya había otro presupuesto diferente, ya se fue mejorando algunas cositas que no se pudieron realizar en la primera etapa. Qué amplitud aquí. Aquí sí tenemos 3 metros de altura. Ok, Por claro. tema igual de asoleamiento, como ya iba a ser el último nivel, que prácticamente es el volumen que queda flotado sobre la base original de la casa, por eso le dimos 3 metros de altura. Digo, la vigueta y bovedilla sirve un poco porque es un poco más térmica que la losa maciza en cuanto a clima, porque como tiene el espacio vacío, hace que no se sienta tanto el calor como en una losa maciza. Pero preferimos darle un poquito más de altura también por el tema del tema del calor, que pues estamos en Tabasco y hay demasiado Hay calor. mucho calor. Y son los dos Pero se ventanales. sienten los 3 metros, ¿eh? Se Sí, siente sí. bien amplio. Sí, hay una diferencia. Y esta es la ventana que ve hacia la Es carretera. correcto. Aquí, el único espacio por temas de privacidad también que se dejó hacia la fachada principal fue esta zona. O sea, aquí si toca a alguien, pues ya se asoma y uno ve, pero es muy mínima. Porque también al principio estábamos planteando poner una ventana grande por orientación, pero por tema de visual preferimos dejarlo como que más privado. Y por eso aquí se colocó esta ventana para que entre tanto ventilación como iluminación, pero que no se vea hacia el exterior. De Y acuerdo. solamente ver hacia el exterior lo más mínimo. Lo más mínimo. Interesante. ¿Cuánto mide de ancho este patio? 60. Tenemos lo mismo que tenemos en el otro módulo. Nada más que este es un poquito más largo. Y se aprovechó hacer el juego del quiebre para poner aquí pues un espacio de lectura, de trabajo, para aprovechar esa profundidad y no tener un desperdicio. Claro. Al final se vuelve como una lámpara, ¿verdad? Porque Sí, sí sí le está llegando el rayo. entra bastante iluminación por esos espacios. De hecho, normalmente en los proyectos siempre tratamos, en los que el cliente deja, repetir este tipo de espacios porque sí, no, me agrada mucho, o sea, que se vea bastante iluminado. Y pues aquí recibimos bastante iluminación, es prácticamente la fachada que es cruzada, nos empieza a dar el sol, de hecho ahí se ve la parte del sol que va entrando. Sin embargo, no es un espacio que, por ejemplo, entramos a las 7, 8 de la noche y hay lugares donde se siente muy caluroso. Aquí, como el sol pesado viene sobre esta zona, lo protege el módulo de la escalera. Por lo Ok. tanto, permea un poco y hace que no se sienta tan directo el calor. De acuerdo. Y entonces, la ventilación cruzada, ¿tú crees que no es suficiente? Porque fíjate, aquí prácticamente tienes todo para un clima, para un ecosistema, vamos a decirle, pasivo, ¿no? Ajá, sí, sí, Tienes ventanas al norte, exacto. ¿verdad? Tienes ventilación cruzada también hacia el sur. Tienes balcones, ¿verdad? Aleros que te permiten que no tengas Que la exposición del rayo es correcto. directo. Y Sí, aún así no. aún así, o sea, en Tabasco, o sea, ahorita está ya bajó la temperatura, o sea, tenemos un ambiente medio agradable, pero en mayo estamos hablando que la sensación térmica a veces aquí está desde entre los 37 a los 44, o sea, sí hay muchos cambios de temperatura y aunque se tenga la ventilación cruzada, no aguanta uno mucho tiempo, pues. ¿Y ventiladores de techo? Veo que no hay. En este caso, por petición de los clientes, No se dejó. no se dejó. Pero tú No se dejó. recomendarías. Sí, lo ideal es dejarlo. Sí, Sí. ¿no? Aquí los que tienen, que ahorita por el video los guardaron algunos, pero tienen de piso. Ah, ya, Tienen o ya, sea, ya, ya. de piso, de techo no, pero sí de piso. Pero sí ayudaría, obviamente, porque refresca por lo menos en el día. En el día. Ya para la noche, pues sí, normalmente se prende el clima. Pero en el día, pues sí ayudaría porque va inclusive circulando más en la ventilación cruzada que genera la... Exacto. Aquí habitualmente, a diferencia de abajo, que la habitación que más, como son niños pequeños los que viven aquí, pues aquí un niño está en la camita de la entrada y la otra bebé está acá. Entonces, la habitación de abajo es como una habitación a futuro. Ahorita la que está en uso, las 4 personas que viven, es aquí arriba. Están acá todos acá. Todos están aquí prácticamente. Entonces, por la edad que tienen los niños. Tan pequeños. Claro. No, pues esta recámara está muy agradable. ¿Qué dimensión tiene? Esta recámara de largo completamente, tenemos un módulo de 720 y está fraccionada, obviamente, la parte de lo que sería la habitación, que aquí tenemos casi los 4 metros, tenemos 390, si no me equivoco, 390 por casi 450 tenemos así de ancho. Ok, con 4x450, además de estos. Exacto. Y aparte este módulo que aquí es de almacenaje, como un closet de blancos, y este que es un tocador prácticamente. Excelente.
Excelente, me quedo con los 3 metros, ¿eh? Creo que te Sí, dan una sí, sensación de frescor, de amplitud, está muy bien. Y es aquí correcto. aprovechas y entras por el módulo del vestidor. Es correcto. Aquí se entra directo prácticamente a lo que es la zona de vestidor, como un vestíbulo a la recámara. Aquí en el proyecto se tenía planteado entre usar o no una división aquí oculta para esta parte de la recámara, pero al final ya por tema de practicidad se decide no colocar, Ujú. pero este vestíbulo prácticamente está pensado para separar entre lo que es que el acceso principal y la habitación. Excelente. Fíjate, pensé que esto era melamina, pero no, No, ¿verdad? no, igual También es es triple. enchapado. Sí, este es encino, Encino. encino. En este color Encino boral. en acabado blanco Ujú. y esta es parota, triple de parota. Sí, tenemos Excelente. dos tipos de material. Y la puerta, que esas sí son de madera natural. Este es triple y ese es macuilí. Sigue siendo el macuilí, la misma que Pero con un tenemos abajo. tinte, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que las de abajo se ven un poquito más amarillas porque como les da un poco el sol, obviamente esas puertas tienen 3 años y medio, va comiendo ligeramente el color. Ah, okey, Esta okey, como okey. está completamente cubierta y esta tiene, pues casi va a cumplir un año ahora en diciembre, por eso se ve todavía más el color original, que es un nogalito. Es Ajá, macuilí, pero tono nogal, tono es el nogal. mismo tono de aquí. Claro, claro, claro. Y aquí ya el piso es un porcelanato o un Es cerámico. un, es un porcelanato de 60 por 1,20. 6120. Y igual, para no romper con lo que traemos abajo, Claro. tipo cemento pulido, pero normalmente la señora dice, oye, cuando estoy trapeando parece que se está rompiendo. Bueno, ya aquí eso no se ve porque ya es otro tipo de acabado, pero asemejando a lo que tenemos abajo. De acuerdo. Y aquí que es el módulo del baño principal de la habitación, igual tiene la ventilación, que aprovechamos el módulo de ventilación que se tiene en la recámara también. O sea, ese haz de ventana, ese domo que tenemos, se aprovecha para generar, pues, también la iluminación y la ventilación natural de todos los espacios. Fíjense, aquí tú utilizas porcelanato para las cubiertas de Es los correcto, baños. es correcto. Ayudas también a reducir un poco en costo Sí, en sí, porque cuestión sí. del Aquí te digo, la por el tema del piedra, el presupuesto, cuarzo. aunque había mayor presupuesto, pues a final de cuentas una cubierta de granito o una cubierta de mármol, pues se prefirió utilizar los mismos que tenemos en el piso para poder. Y aquí las paredes, a diferencia del de abajo, que era completamente de COP, aquí sí ya se utilizó loseta cerámica y porcelanato, Y tipo porcelanato. mármol y el mismo pulido. Quedó muy bien. Es que es un poco más limpio, ¿verdad? Cuando tenemos los cementos pulidos en las regaderas, con el paso del tiempo tienden a guardar Sí, humedad, es correcto. Esa es la ventaja. Entre más pulido, pues hay más limpieza, claro. donde hay humedad. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la primera etapa y la segunda etapa? En la primera etapa tenemos 70 metros cuadrados en los dos cubitos Okey. de construcción de lo que es losa, porque con las dos cubiertas de lámina ya llegamos a los 80 metros, pero ya son cubiertas ligeras. El área de servicio es cubierta ligera y el área de en medio que tiene el cristal y la parte de lámina que tiene la maderita son 80 metros cuadrados ya entre lo que es losa de concreto y losa ligera. Y ya solamente este módulo de aquí completo prácticamente tiene los 80 metros cuadrados. Llegamos a los 160 metros cuadrados ya de construcción, la parte de abajo y la parte de arriba. Excelente. ¿Y cómo trabajan ustedes? ¿Este proyecto se contrató por un precio fijo o por una administración? Normalmente, como yo trabajo, yo divido el presupuesto en dos etapas, presupuesto de obra gris y presupuesto de acabados. Se hace en esas dos etapas y eso hace un total de lo que es el total completo de la obra. Ya en ese costo viene incluido lo que es, obviamente, material, mano de obra y la gerencia de obra. Un costo independiente del proyecto. El proyecto es un Ujú. costo y ya posterior, si se firma, ya pasamos a la parte de la obra. Entonces, ustedes ya hacen el presupuesto, precio fijo, Es ¿verdad? correcto. Acabados, todo ya definido. Todo completo, completo. Obviamente, si hay algún excedente o el cliente dice, oye, quiero ampliar esto, quiero cambiar el material, se modifica el presupuesto, pero la idea es invertirle pues bastante diseño a la parte del proyecto y estudiarlo bien para que en obra no tengamos ese cambio de precio. Obviamente, si el cliente me contrata, vamos a suponer ahora, y decide construir en marzo, se tiene que recotizar por el tiempo. Hay una vigencia en ese presupuesto, pero esa es la manera en la que trabajamos. Excelente, y es la mejor manera, ¿verdad? Porque así Sí, el cliente tiene una seguridad de es cuánto correcto, va a costar su proyecto. es correcto.
Eso está genial. ¿Y ustedes aproximadamente cómo cobran el proyecto? Nosotros por metro cuadrado de diseño cobramos 240 pesos, el metro cuadrado de diseño en proyecto. ¿Y qué incluye? Que incluye, por ejemplo, nosotros dividimos en 4 etapas. La primera etapa es el anteproyecto, que es prácticamente la planta arquitectónica y unas imágenes de los renders, cómo se vería ya el proyecto pues completo, desde fachadas hasta interiores. Una vez que se aprueba esa primera etapa, pasamos a las otras 3 posteriores, que se dividen en diseño ejecutivo, que nosotros ahí ponemos planos de carpintería, cancelería, herrería, acabados, e inclusive la cuantificación de materiales ya va en ese eslabón. Una tercera etapa que es el proyecto estructural, sistema de cimentación, sistema de muros y sistema de losa. Y a lo último, el proyecto total de todas las instalaciones, hidráulica, sanitarias, cámaras, STB, voz y datos, o sea, todo. Y eso incluye ya esas 4 etapas, todo el proyecto ejecutivo. Se entrega una memoria prácticamente estructural, una memoria arquitectónica, todo lo que pide ayuntamiento, nosotros lo damos en ese paquete prácticamente. Eso es todo lo que incluye esos 240 pesos. Está muy bien. Aproximadamente por casa, digo, una casa así como de este tamaño, vienen siendo alrededor entre 30 a 35 planos aproximadamente, detallados carpinterías, herrerías, las ventanas, o sea, todo se detalla para hacer pues el presupuesto un poquito más Más detallado. Más detallado, sí, porque si no tienen esos planos, pues no puedes cotizar carpinterías, es correcto. ventanas, Sí, es correcto. acabados. Y normalmente por un proyecto ejecutivo, nosotros tardamos alrededor, dependiendo, así como esta etapa que es una casa chica, aproximadamente de 3 semanas a un mes. Okay. Se trabaja todo lo que es el proyecto ejecutivo. Obviamente en ese mes ya incluimos todo lo que son las revisiones con los clientes. Se hace una primera presentación y el cliente puede decir, oye, ¿sabes qué? Fíjate que quiero modificar esto, o ya vi que la recámara la quiero más grande, sin detalle. O sea, hay un proceso para... Sí se pueden hacer cambios sin que se aumente el costo. Es correcto, sí se puede hacer cambios. Eso es importante. Sí. Eso es importante, porque luego pues las personas resienten, ¿no? Cuando se les cobran los cambios. No, en este caso, por ejemplo, el presupuesto que elaboramos nosotros, vamos a suponer, digo, obviamente que no se amplíen 200 metros cuadrados más, pero si entra de una recámara o quiero otra idea, me ha pasado mucho con clientes que les gusta el proyecto y ya cuando estamos en obra me dicen, oye, Arqui, fíjate que este acabado quiero este otro. Ah, ok, como en el presupuesto viene detallado por elemento, le digo, ok, vamos a checarlo, mira, aquí te costó tanto, pero vamos a revisar y se checa la diferencia, exactamente. Sí hay manera, pues sí se puede trabajar con ahí. Excelente, das mucha seguridad. Te felicito, porque tienes muy claro tu modelo de negocio, tu modelo de trabajo y creo que es algo que nos hace falta mucho a los arquitectos, ¿sabes? Conocer de costos, conocer de modo de trabajar para que el cliente tenga claro cuáles son las etapas, ¿verdad? Cuáles son los tiempos, cuáles son los pasos, los costos de cada etapa. Sí, el proceso a seguir. Es que muchas veces, no sé si te pasa, que los clientes es la primera vez que van a construir con un arquitecto. Sí. O sea, es raro como el cliente que ya tiene mucha experiencia trabajando con despachos. Sí, realmente la mayoría es correcto. ¿Verdad? Sí. Es una cultura que apenas empieza. Sí, a mí realmente lo que me ayudó bastante fue en el lugar en el que empecé a trabajar. Yo trabajaba para una oficina aquí en Villahermosa, trabajé 5 años y medio y ahí pues me dieron la oportunidad o sea, que confiaron en mí y poco a poco fui aprendiendo bastantes cosas, ya hasta que me casé, ya fue que empecé de manera independiente a trabajar y pues muchas de las cosas que apliqué, pues las aprendí en ese lugar y ahí mejorada con lo que nosotros también fuimos ya de nuestra cosecha. Fíjense, siempre que vean una especie, jóvenes, de animales, siempre están en pares y esos pares son macho y hembra. Algo me he dado cuenta. Un día estaba en la playa y veía aves y siempre eran 2. En pares. Y siempre es macho y hembra. Aquí viven en esos huecos que tiene el blog, hay un nido de iguanitas. Tanto de aquí como de hecho acá igual, acá hay otras 2. Esa es la función de la célula, jóvenes. La reproducción. Ese es el día a día de todas las especies. Analícenlo, tómense un tiempo de observar. Cuando estén viendo un pájaro, un animal, una ardilla, ¿no? Un perro, siempre son en pares. Siempre son en pares, macho y hembra. Arquitecto, ¿cómo te podemos contactar? En Instagram estamos como EF Arquitectos MX y en Facebook como EF Urbanismo, Paisaje y Arquitectura. Tenemos nuestras páginas. ¿En qué zonas de Tabasco?
Pues nos ha tocado hacer proyectos tanto en Villahermosa como en municipio. También hemos ido a Comalcalco, tenemos una casa en la playa que queríamos que la conociera, pero está un poco retirado. Pero sí, nos ha tocado también trabajar en municipio, no solamente aquí en Villahermosa. Estamos abiertos a Excelente, donde nos mande Dios. excelente. Pues muchísimo éxito te auguramos, Gracias, arquitecto. gracias. Nos vamos a despedir. Vamos a ir después a esa casa que me dices en Comalcalco. No conozco y suena interesante. Nos despedimos, jóvenes, con la familia. Cota Paredes, adelante.